Hace un par de meses subí un video en donde mencionaba que desde mi punto de vista ya estábamos muy cerca de romper el máximo histórico que había en ese entonces de casi $20,000, y efectivamente pocos días después lo rompió, y desde ahí, bueno, hemos visto un despegue, ¿no?, en el precio de Bitcoin. Y bueno, a raíz de todo esto me he estado metiendo mucho más a este tema para analizar qué es lo que hace que el precio de Bitcoin suba y los fundamentales, vamos, de esta cripto. Y bueno, pues como te mencionaba en ese entonces, pues este nuevo ciclo alcista pinta para crecer muchísimo. Todavía estamos empezando desde mi punto de vista. Nos quedan varios meses, vamos, ¿no?, de mercado alcista. Dentro de las métricas que te quiero mostrar rapidísimo, una de ellas es esta que se llama Stock to Flow. Es un modelo muy popular que asume que la escasez rige o determina el precio o el valor. Es definido por la relación que existe entre pues la cantidad que existe actualmente digamos, la oferta que existe actualmente, ¿no? Es decir, en el caso de Bitcoin es la oferta circulante, y el flujo de la nueva producción, es decir, cuál es la velocidad con la que se generan más Bitcoins a través de la minería. Entonces, históricamente el precio de Bitcoin ha seguido este modelo y por lo tanto es muy usado para predecir las valuaciones de Bitcoin en el futuro. Bueno, esta métrica fue por primera vez definida o mostrada por Plan B, que es un personaje en el mundo cripto. Si lo quieren seguir en Twitter, se lo recomiendo mucho. En fin, bueno, esta es una de las métricas más importantes, yo pienso, de Bitcoin, y te la quería enseñar. Los primeros años se generaban 50 Bitcoins por bloque, después se redujo a la mitad, es decir, 25, y después se vuelve a reducir aproximadamente cada 4 años, cada 210,000 bloques, ¿no? Entonces, vemos una reducción al 50% de la oferta, de la nueva oferta de Bitcoins cada 4 años, y esto impacta en el precio eventualmente. Si nos vamos al ciclo anterior de 2016, cuando se dio el halving, el precio de Bitcoin estaba como en $450. Y después, cuando comenzó el bull market, el precio teórico al que tenía que llegar de acuerdo a la reducción de la oferta era $5,500. No obstante, llegamos hasta casi $20,000, ¿no?, alrededor de $19,000 en el pico más alto del frenesí, ¿no?, de la euforia. Sin embargo, después regresó por debajo de ese precio teórico, que, como puedes ver, va subiendo. O sea, estaba en 5,000 cuando acabó cuando se estabiliza, ¿no? Luego va subiendo a 6, 7, 8, etcétera. Pero en ese inter, pues vimos que el precio de Bitcoin bajó hasta por más o menos $3,500 por ahí. Y después volvió a subir y otra vez bajó, pero ahora con la oferta, con el nuevo halving, que es cuando se redujo nuevamente la mitad la oferta de nuevas Bitcoins, que eso fue en mayo de 2020. Vemos cómo ahora empieza a reaccionar el precio de acuerdo a esta gráfica, y es impresionante cómo ha venido prediciendo el precio de Bitcoin, ¿no? Al día de hoy que estoy grabando esto, estamos más o menos justo en la línea de esa tendencia. O sea, realmente está muy, muy cerca a la realidad. Y el precio teórico, más o menos para agosto, mayo, junio y agosto de este año, a partir de mayo, es de cerca de los $100,000. Entonces, pues estamos apenas a la mitad de ese ascenso, y es muy probable que rompamos por encima de este precio, como lo hicimos en prácticamente todos los ciclos anteriores. De los 2 ciclos previos, el precio básicamente se casi cuadruplicó en el ciclo previo. Pero supongamos que aquí no se cuadruplica, sino nada más se duplica. Entonces, probablemente lleguemos a $200,000 en este bull market.
antes de volver a caer, ¿no? Pero aquí lo más interesante es en el largo plazo, que si nos vamos a 2025, el precio teórico para más o menos abril de 2025 es de $1,000,000 por Bitcoin. Y si nos vamos más adelante a 2029, más o menos, sí, como por ahí de julio, agosto, finales más o menos de 2029, estaríamos en teoría llegando a casi $15,000,000 por Bitcoin. Es una locura. Sé que suena ridículo, pero bueno, también era una locura hace 10 años decir que Bitcoin iba a llegar a $50,000, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, pues como puedes ver, todavía le queda mucho trecho por delante y este ciclo alcista pues va muy bien. Se está, yo creo que adelantando mucho. Es probable que veamos pues ajustes, caídas en este periodo, pero eventualmente si todo sigue como va, el precio tiene que llegar a por lo menos $100,000 en los próximos meses y es muy probable, te digo, que este año veamos todavía mucho más arriba el precio, ¿no? Puede ser 200, puede ser 250, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero puede romper muy fuerte este stock to flow ratio. Otra también que es muy fuerte, muy poderosa, es la cantidad de Bitcoin que existe en los exchanges, es decir, en los intercambios como Bitso, como Binance, etc. Entonces, como tal, oferta y demanda, ¿no? Mientras más oferta haya en un exchange, es más probable que se vendan, ¿no?, estos Bitcoins y el precio tienda a bajar, ¿no? A mayor oferta, pues el precio tiende a bajar. Y por el contrario, a menor oferta, es decir, cuando hay más escasez, la demanda supera la oferta, entonces el precio tiende a subir, ¿no? Entonces, básica regla de oferta y demanda de la economía básica, ¿no? Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, en el año pasado, más o menos en febrero, había más de 3 millones de Bitcoins en los exchanges, pero desde entonces ha venido disminuyendo esta cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges y al día de hoy aproximadamente tenemos 2,300,000, 2,350,000 y esa cantidad sigue bajando. O sea, si hacemos un zoom de los últimos meses, últimos 6 meses aprox, es mucho más clara esta tendencia, ¿no? O sea, de cómo ha venido bajando la cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges, en los intercambios. ¿Y esto qué quiere decir? Que mucha gente que tiene Bitcoin pues simplemente lo está retirando de los exchanges y lo está mandando a sus wallets físicas, ¿no? Las frías. Es decir, no planea venderlas en el corto plazo. Es por eso que el precio también tiende a subir. Y como vemos, mientras menos Bitcoin hay en los exchanges, el precio tiende a subir, ¿no? Entonces es una tendencia muy clara. Entonces ese también es un indicador muy, muy, muy importante. La cantidad de direcciones que existen con Bitcoin ha ido incrementando en los últimos años de manera constante, pero si hacemos un zoom al último año, digamos de julio 2020 para acá, vamos a ver que se ha acelerado el crecimiento. En febrero, básicamente lo que va del mes, se han incrementado de 34 millones a casi 35, o sea, de 34,300 a casi 35. Y si consideramos pues lo que va del año, podemos ver que ha crecido muchísimo. Estábamos en 33 millones justo, más o menos, y ya estamos en casi 35, o sea, 2 millones de cuentas nuevas en el mes y medio, ¿no? Es un crecimiento bestial y lo que sucede aquí es que mientras más se use, mientras más adreses o direcciones existan, quiere decir que hay mayor adopción, hay una cantidad mayor de personas que tienen Bitcoin, ¿no? Y podemos abrir esto por rangos. Por ejemplo, los que tienen más de 0.01 Bitcoins, o sea, más de 1% de Bitcoins, también ha ido creciendo, si bien no con mucha fuerza, se ha ido manteniendo. Y esto es importante también hacer notar que todavía no entramos en una fase de FOMO, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, de que fear of missing out todavía no se presenta aquí. Si lo puedes ver en el ciclo anterior, las direcciones con más de
o sea, que tenían más de 1% de Bitcoin, empezaron a explotar cuando más o menos a mediados de 2017 y fue cuando ya se llegó a un nivel pues básicamente de locura, ¿no? Que estaba muy por encima de lo que predecía el stock to flow, ¿no? Básicamente 4 veces. Esa misma tendencia ahorita todavía no la vemos. Yo creo que estamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no entra mucha gente que va a querer comprar cuando Bitcoin esté por $100,000, ¿no? Entonces eso es un indicador desde mi punto de vista bastante alcista. Pero aquí lo interesante yo creo que es cuando vemos las cuentas que tienen más de 1,000 Bitcoins, que yo consideraría como ballenas, ¿no? Y aquí es donde se ponen bueno, porque pueden ver que pues aquí había más o menos hace 5 años había como 1,800 direcciones y ahí se mantuvo más o menos, pero en los últimos meses han incrementado bastantes. Es decir, por ejemplo, más o menos en mayo de 2020, por ahí, o enero de 2020 había como 2,000 y ahorita un año después hay como 2,500. Es decir, se agregaron 500 ballenas. Básicamente creció, ¿no? Un 25% en, en pocos, bueno, en un año, ¿no? Y eso que me dice, sobre todo en estos últimos meses, que básicamente lo que va del año subió de 2,270 a más o menos 2,450. Entonces, estos grandes jugadores, desde mi punto de vista, son instituciones, son empresas, son pues ya jugadores como tal, pues de grandes ligas. O sea, pueden ser bancos, pueden ser fondos de inversión, pueden ser empresas muy grandes que están comprando, ¿no? Y por eso es que tienen más de 1,000. Que todavía no se haga público esto es otra cosa, pero por ejemplo ya lo vimos con Tesla. Cuando se dio a conocer Tesla, bueno, se fue el precio muy para arriba, ¿no? Pero yo creo que hay muchas empresas que ya han estado comprando en estos meses y no se ha hecho público todavía, pero se va a hacer público eventualmente, ¿no? Otra gráfica bien interesante también es el número de direcciones activas, es decir, cómo ha ido incrementando. Podemos ver aquí desde 2018 para acá y sigue creciendo. ¿Esto qué me dice? Bueno, que hay más dinamismo, ¿no? Que sigue creciendo la adopción de este activo. Y bueno, recordemos que Bitcoin tiene un efecto de red bien poderoso. Entonces el precio que va a crecer de manera exponencial en función a la gente que lo utilice. Entonces esto es muy alcista desde mi punto de vista, porque genera pues un efecto de red que determina crecimientos logarítmicos, es decir, pues como tipo exponenciales, dependiendo de la cantidad de gente que lo utilice. Esto también lo podemos entender como la ley de Metcalfe. En fin, pero para mí es muy importante esto, porque mientras siga creciendo el número de direcciones activas, quiere decir que vamos a seguir viendo crecimientos muy fuertes en esta cripto. Ahora, un par de cosas también bien interesantes es aquí. Esto también me parece sumamente interesante. Es las empresas o holdings que traen empresas grandes, ¿no? Empresas públicas. Y podemos ver que MicroStrategy pues, es quien más tiene más de 71,000 bitcoins, seguido de Tesla, que ya se hizo público, vamos, que tiene 43,000, compró. Y así podemos ver que hay todas estas empresas que ya han hecho público que tienen Bitcoin. Y como te digo, yo pienso que hay más, nada más que todavía no se hace público, ¿no? Pero bueno, aquí el dato interesante también es que estas 19 empresas tienen nada más el 0.70% de Bitcoin, tal cual. Entonces el 99.3% sigue disponible para todos los demás que estamos en la galaxia, ¿no? Es lo que dice aquí, actualizado el 10 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, aquí vamos a seguir viendo seguramente más y más empresas que se suben al barco de adoptar Bitcoin en su tesorería como activo de valor, vamos, para protegerse de la devaluación del dólar y pues para tener un poquito más de certidumbre con respecto a que van a poder mantener su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante, yo creo, porque esto va a generar mucho FOMO también en otras empresas, ¿no? Una reacción en cadena.
Y por último te quiero mostrar este indicador que me parece muy bueno, que se llama Whale Map o mapa de ballenas, y es donde podemos ver dónde han estado comprando las personas, tanto de manera diaria como por hora, y en qué rango de bitcoins por cada dirección. Es decir, las personas que tienen de 1 a 10, las personas que tienen de 10 a 100, perdón, las personas que tienen de más de 100 a 1000, ¿no? De 100 a 1000 y de 1000 a 10,000. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí en el indicador, creo que es más útil tanto el de ballenas como el de 1000 a 10,000. Me indica que han habido fuertes compras de ballenas en los últimos días, en las últimas semanas. Cuando hay compras grandes, normalmente el precio sube. ¿Por qué? Pues porque están demandando mucho Bitcoin, más del que pues se está ofertando en ese momento, entonces hace que el precio tienda a subir. Y aquí podemos ver que en los últimos días se han estado también comprando muchos bitcoins en la zona incluso de los $47,000, ¿no? Entre 44 y 47, muchísimo bitcoin se ha estado comprando por estas ballenas. Y eso es bien interesante si ya hacemos el drill down de 1000 a 10,000 bitcoins, o sea, de las ballenas que tienen de 1000 a 10,000. Y vemos cómo han estado comprando bien fuerte desde los $23,000, ¿no? Y no han dejado de comprar en todos estos rangos. Aun cuando llegamos a 40,000 siguieron comprando y durante estas caídas también. Y siguen comprando. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que el precio siga subiendo de manera acelerada, ¿no? Y esto lo que pasa es que se convierte en soporte. En caso de que el precio se regrese, estas ballenas no van a vender, ¿no? Porque van de largo plazo. Entonces es muy probable que el precio rebote, ¿no? En estos niveles. Si llegase, por ejemplo, a 60,000, si vuelve a bajar, es muy complicado que baje por encima, bueno, baje más allá de estos niveles, ¿no? De $40,000, que considero que son muros muy fuertes, muy difíciles de vencer. O de superar, ¿no? Entonces puede haber aquí una resistencia sumamente fuerte desde mi punto de vista ya de los 47, 42, 40,000 dólares y ya todavía más abajo, pues con mayor razón, ¿no? Hay muchísima demanda en esta zona, ¿no? Como puedes ver. Entonces, si el precio llegara a bajar nuevamente a 40, pues yo pienso que rebotaría muy rápido porque hay justamente muchas compras de ballenas ahí. Entonces, ¿qué harían? Pues comprarían más, ¿no? Y eso vuelve a levantar el precio. Y creo que queda más claro todavía en estas, digamos, ballenas pequeñas, ¿no? O delfines, como les dicen también, que tienen de 100 a 1000 bitcoins. Y podemos ver que también aquí han estado comprando muy fuerte en la zona de 45, 47,000 dólares. En estos días, ¿no? Entonces, yo pienso que es bien complicado ya que veamos precios por debajo de 40,000 dólares. Y bueno, al final de cuentas, cada quien decide lo que hace con su lana, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad es muy clara, ¿no? Y bueno, esto no es un consejo financiero, yo no soy asesor financiero, ni mucho menos, pero creo que es una gran oportunidad, ¿no? Por eso yo te recomiendo desde el podcast también que te grabé a finales de 2020. Te decía que yo pienso que todas las personas deberían tener Bitcoin en su cartera, al menos en un pequeño porcentaje de su portafolio, porque tiene un potencial muy grande, ¿no? En el mediano y largo plazo. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos muy pronto.